Primera de Samuel, capítulo 24, por favor. Qué increíble esta historia de Samuel, de veras. Fíjate, el cine está cerrado, pero la Biblia no. Y esta semana leí capítulo 24, 25, 26, 27 y 28, o sea, leí muchos capítulos como para ver el contexto adelante y digo, ¿quién necesita ir al cine? O sea, ya nada más hazte unas palomitas ahí en tu casa y vente a estudiar con nosotros todos los miércoles esta historia de Primera de Samuel. Y no solamente es súper emocionante, pero también te edifica, te enseña. Dios ha llegado a lo más profundo de nuestras motivaciones aquí con Primera de Samuel. Nos ha mostrado que tenemos cosas de Saúl y nos hemos tenido que arrepentir, pero por otro lado nos ha mostrado cómo es David. Y vamos a ver en este capítulo que David es un joven que ya se está convirtiendo en hombre, es el futuro rey de Israel, pero todavía no. Y está aprendiendo lo que no aprendió en el palacio, lo está aprendiendo en el desierto. Dejamos a David la semana pasada en este lugar que se llama En-Gadi o En-Gedi, y es este lugar que está pegado al mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar de agua salada más profundo en todo el planeta Tierra, imagínate. Y de pronto Dios pone a David en el lugar más profundo en todo el planeta Tierra, pero ahí Dios le tiene preparado un lugar que se llama En-Gedi, que al final es un manantial para David, para sus hombres, donde este lugar vas, y tú puedes ir a este lugar en Israel, y está lleno de cuevas. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Pero entonces de este lado tienes todo el Mar Muerto, no hay vida, no hay vegetales, nada crece ahí, es todo minerales. Hay una gran industria ahí de cremas para el rostro, entonces te venden todo el tema de cosméticos. Posiblemente muchos de los cosméticos que usan las mujeres en Semilla, no sabemos, posiblemente vienen de minerales del Mar Muerto. Entonces dices, nunca he ido a Israel, pero Israel ha venido a ti y tan cerquita que en tu cara. Y ahí está. Es una gran industria la que hay ahí. Pero entonces volteas del Mar Muerto y tienes estas montañas enormes, llena de cavernas, difícil de caminar. Ahorita vamos a ver quién sí puede caminar ahí, y de pronto con esto vas a entender mucho el tema de los salmos. Y de pronto un oasis, una cascada, un manantial saliendo y lleno de vegetación a los lados. Y entonces David puede decir, Dios es mi refugio, Dios es mi escape, Dios es mi roca. Y versículo 1 del capítulo 24 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos. Entonces acuérdate, viene persiguiendo. Saúl, en vez de estar en lo suyo, todo su mente está, necesito matar a David. Y en eso los filisteos invaden Israel y llegan mensajeros, pero ya a punto en la montaña de atrapar a David y a sus hombres, y le llaman, ¿sabes qué? Los filisteos entraron y Saúl tiene que salirse, y David nada más así, casi, mi escape es Jehová. Y Saúl va, pelea con los filisteos, y cuando termina de pelear con los filisteos y es momento simplemente de descansar, de poner en orden tu ejército, de ver cómo está la nación después de una batalla, él no descansa, y después de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Acuérdate, la palabra David o el nombre David significa amado. El amado está en En-Gadi, y es eso, el amado de ¿quién? Sí, de Dios. El amado de Dios está en el manantial, y Dios ha sido su escape y su protección, y bien que Saúl lo sabía. Y entonces le vienen a decir, aquí David está en el desierto de En-Gadi. Acuérdate que cuando Saúl habla de David, dice, es el hijo de Isaí. Lo desprecia por completo, lo aborrece. Saúl sabe que que David es el próximo rey, pero ahí en En-Gadi Dios está preparando, no en teoría, sino en hechos, en el campo, en el desierto, a David lo está preparando con circunstancias. Y tú puedes leer tu Biblia y entender la teoría de qué significa
el Espíritu Santo, que es el Consolador, y Dios es el Dios de toda consolación, pero hasta que Dios no te pone en una circunstancia que tú necesitas consuelo, no puedes conocer de manera personal a Dios. Y entonces pruebas con tu vida su consuelo. Y ahí Dios poniéndole circunstancias a David en el desierto para enseñarle personalmente, con una relación, quién es Dios y cómo depender de Él. Y entonces, versículo 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, o sea, escoge a la élite de los soldados, a lo mejor que hay, y en vez de ponerlos a pelear las batallas del reino, los pone a pelear las batallas de Saúl. Un desperdicio de recursos. Toma estos 3,000 hombres, muchísimos, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, y fue en busca de David. Simplemente este hombre no entiende, no cede, está completamente enfocado en donde no tiene que enfocarse. Y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres. Ahí está En Gadi, estas cumbres de los peñascos. Entonces te lo puedes imaginar. Y me encanta esto de las cabras monteses. Estas son estas cabras que tienen su pelambre aquí, como muchos de los hombres de aquí de Semilla, que se dejan así su barbita de candado y así cabras. Y estas cabras monteses, algunas con cuernos, son aquellas que se paran en una pequeña piedra en medio de la nada, en sus 4 patitas, y no se caen. Y tú y yo necesitamos eso. Aunque Dios te ponga en una circunstancia, en una pequeña piedra, en donde sabes, o sea, si de aquí resbalo, muero. Estas cabras están, tú vas ahí a este lugar y ves las cabras y dices, o sea, ¿cómo se puede parar ahí? Y de pronto esto es, o sea, al final eso es David, es aún en medio de toda su circunstancia, aún en medio de toda la persecución, estando en estos peñascos, cuando Dios es tu ayudador. Por eso puedes entender eso cuando los Salmos dice, no resbalaré, porque estás así como esa cabra montés, con tus 4 patas, pero bien amarradas en la piedra, y aunque sea una piedra pequeña, no resbalas. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, entonces entendemos que estas cuevas y estos peñoles de pronto tienen estas grandes cuevas. No son unas cuevas pequeñas. Tú te imaginas así una pequeña cueva, ¿no? O sea, son estas cuevas enormes donde entras y puedes caminar en ellas y de pronto salir del otro lado. ¿Cómo se llaman estas cuevas de aquí de México? Que hubo una película del niño que se pierde en las cuevas, creo que es por ahí, por Cuernavaca. Las cuevas de la laguna de Zempoala, ¿serán esas? No, pues no han viajado ahí por México. Si te acuerdas cuáles son, me escribes un WhatsApp o un Facebook. Pero es eso, o sea, estas grandes cuevas, y así te puedes imaginar estas cuevas. Y entonces había estas cuevas, los pastores lo que hacían es que traían muchísimas ovejas y ahí las metían todas estas ovejas a descansar, a cubrirse del sol, y de pronto en la noche salían a los pastos que podían encontrar en medio de En Gedi, de la vegetación que había. Entonces hay esta cueva. De hecho, en esta cueva es donde si has escuchado la palabra Qumran. Qumran es donde se encuentra los pergaminos más antiguos del Antiguo Testamento de la Biblia. Y la historia es, o sea, puedes ver cómo de pronto esto cuadra, ¿no? Y dices, yo leí de esto en la Biblia. Pero ¿qué había en estas cuevas antes del año 70, cuando el templo es destruido? En el año más o menos 66, entonces toman estos pergaminos, una secta de esta zona de Qumran, que amaban la palabra de Dios, amaban los pergaminos, y de pronto ven que puede venir gente a invadir, y ponen estos pergaminos en unas vasijas
especiales de barro y de cerámica. Tú puedes ver estas vasijas en el Museo de Israel en Jerusalén. De hecho, el museo se llama el Museo del Rollo y es un gran, lo puedes googlear, es un gran museo en forma de pergamino, de rollo, donde se leían las escrituras así de esta manera. Y entras y alrededor de esto están estos rollos de Qumrán del año 66 después de Cristo. Nada más ponte a pensar esto. Entonces, Jesús, cuando lee las escrituras y está estudiando y está yendo a la sinagoga de Capernaum, lo que está leyendo es lo que ellos encontraron en el año 66 después de Cristo en Qumrán. Y hay el libro de Esther y no todos los pergaminos, te voy a decir por qué no todos están, porque lo que pasa es que está un pastor pastoreando y entonces sus ovejas entran a estas grandes cuevas, unas ovejas por este lado, unas ovejas por el otro lado, y el pastor, para sacar las ovejas, toma una piedra grande, no con intención de pegarle a las ovejas, sino la avienta a la cueva, y entonces las ovejas es su señal de que ya tienen que salir, y entonces todas salen porque ya esa piedra cayó y les espanta y salen de la cueva todas. Pero entonces hay un pastor que está por las cuevas, por estas cuevas de Qumrán, toma una piedra, la lanza para sus ovejas y suena hueco. En vez de sonar piedra con piedra, suena hueco, cerámica. Él va y ¿qué encuentra? Una vasija. Abre esta vasija, saca lo que hay y ¿qué crees que encuentra? Estos rollos del año 66 después de Cristo. Y uno de los rollos que más intactos están y que contiene todo el libro es el libro de Isaías. Entonces tú puedes ir a Israel, al Museo del Rollo, y leer Isaías 52 y 53, uno de mis capítulos favoritos de Isaías, hablando sobre Jesús, este siervo sufriente, y leer verso a verso si sabes hebreo, bueno, de aquí para acá, y darte cuenta que esos pergaminos de hace 2000 años están exactamente a lo que dice hoy tu Biblia. Y o sea, te quedas así helado. Una de las cosas en esos tiempos, y más adelante, los judíos deciden sacar esos 2 capítulos de la Biblia, porque dicen esto seguramente lo insertaron los cristianos para hablar de Jesucristo. Y de pronto encuentran estos pergaminos. Este encuentro fue en 1946. En 1946 se encuentran estos pergaminos, van a ver si está Isaías 52 y 53 de las Biblias de los cristianos contra estos pergaminos, y se dan cuenta, sí está en nuestra Biblia judía. O sea, increíble, nada más ahí, ponte a pensar. Y en este tiempo así de que igual si estás en tu casa y no sales, ponte a investigar y métete a los rollos de Qumrán, ponte a investigar, ponte a leer. Digo, ahorita nada más tenemos 50 minutos y ya me eché 15 minutos platicando esto y vamos en el capítulo 3. Pero acuérdate, es tu responsabilidad ir ahora, ¿por qué se perdieron muchos de estos rollos? Porque si tú, a ver, te lo pregunto a ti, si tú fueras un pastor de 14 años y te encuentras una vasija y te encuentras unos pergaminos enormes, ¿ok? ¿Qué haces con ellos? Y ellos, los chavos, lo que hicieron es que los abrieron, los cortaron, ¿para qué? Para sacar más utilidad, y en vez de vender uno, vendieron muchos. Y entonces estos se repartieron en varias personas, ¿no?, que vendían, y de pronto esta institución y el gobierno se puso a juntar todos estos para ponerlos en el museo, pero de pronto muchos se perdieron. Pero el que está intacto, Isaías, increíble. Uno de mis profetas favoritos del Antiguo Testamento. Bueno, mi favorito es Jeremías, pero Isaías pone una foto de Jesús, así como si lo estuvieras viendo cara a cara en los evangelios. Puedes ver ahí a Jesús. Isaías 50, si nunca has leído Isaías, ahí está, Isaías 52 y 53. Puedes pasar horas verso a verso, ver qué significan las preguntas. Pero entonces, versículo 3, y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella. Vienen en la persecución 3,000 personas, sus guardaespaldas, mucho movimiento,
y Saúl entra a una de estas cuevas, dice, para cubrir sus pies. Y tú dices, ¿qué significa esto? Bueno, eso es un eufemismo. Dices, ¿qué significa eufemismo? y es eufemismo en mi traducción es decir de una manera nice algo desagradable. O sea, algo que dices, no, o sea, shh, que le dirías a tu hijo adolescente, no se dice eso. O sea, ¿eso cómo crees? O sea, eso es ofensivo, es desagradable. ¿Y cómo va a estar aquí en la Biblia? Entonces los hebreos ponen esta palabra para cubrir sus pies, pero nosotros diríamos algo, un eufemismo para nosotros sería, me dio un retortijón, me urge ir al baño. O sea, para no decir, o sea, ¿y qué pasa con Saúl? O sea, Saúl simplemente va caminando, está persiguiendo a David, está llegando a En-Gedi, está lleno de cuevas, están subiendo, están las cabras monteses y de pronto de la nada un retortijón a Saúl y se tiene que meter en esa cueva exactamente. Ahora, si te ha pasado alguna vez, o sea, ya estás hasta sudando, dices, o sea, ya deténme aquí, o sea, Saúl seguramente, ten mi espada, o sea, deténme aquí y no necesitan venir mis guardaespaldas. O sea, es algo sumamente privado, pero fíjate cómo Dios permite esta circunstancia, hasta así un retortijón en el rey, para que entre exactamente en esa cueva. Así como el jovencito que echó la piedra y sonó, así en ese momento, todo planeado por Dios para que tengamos eso. Isaías 52 y 53, en ese momento le da un retortijón a Saúl y necesita ir al baño. Y fíjate, entonces entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David, y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces una cueva enorme. Ahora, ¿qué pasa con Saúl? Saúl viene a la luz, o sea, si tú haces, o sea, es como a las 12 del día en Veracruz y entras al cine, ¿qué te pasa, no? O sea, vienes, Saúl ya le urge y no hay luz en la cueva y hay muchísima luz afuera. Cuando entras, tus ojos no pueden enfocar y no estás viendo claramente, pero los que están adentro, ya sus ojos ya se adecuaron a la cueva y pueden ver exactamente quién está entrando. ¿Y quién está entrando? Saúl. Y están los hombres de David ahí esparcidos por toda la cueva, sentados, y se ve que cuando entran así como, shh, o sea, ¿quién hace eso? ¿No? Dios está poniéndole circunstancias a David para que David aprenda, no en teoría, sino en práctica. Y Dios te va a poner a ti circunstancias en tu vida para ver cuál es tu carácter, para que aprendas a ser más como Jesús, a ver cómo reaccionas. Y entonces Saúl entra a la cueva, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Fíjate cómo, si Dios le dijo esto, no le está diciendo vas a tomar venganza, dice no, yo lo voy a entregar en tu mano y tú decides, David. Y a veces Dios nos pone en situaciones donde o sea, te voy a poner en esta situación y tú decides. Y tú tienes que tomar la decisión de acuerdo a tu experiencia pasada, pero sobre todo tu relación con Dios. ¿Qué has aprendido en tu caminar con Él? Y tú tienes que decidir qué hacer. Y entonces David tiene que tomar una decisión. Piensa esto, Saúl está ahí sin guaruras, sin armas, o sea, él haciendo lo que tiene que hacer. Los hombres de David tienen una expectativa y todos están viendo, ¿qué vas a hacer, David? Los ojos están en él. Los ojos de los hombres de afuera, es el ejército, no es el ejército de Saúl, ese es el ejército del pueblo de Dios, es el ejército de Israel. Están con una expectativa, están esperando que salga el rey, están aprendiendo qué no hacer y están aprendiendo qué hacer. Y David tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Qué va a hacer David? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl
Ahora, el manto de los reyes es de un color en particular. ¿Te acuerdas cuando Jesús lo toman los soldados y le ponen un manto color púrpura, del color de los reyes de Israel? Entonces, mientras todo el ejército afuera, mientras todos en la cueva no tienen color, sus túnicas así en crudo, el único que tiene la túnica color púrpura es Saúl. Representa su autoridad, representa su poder, representa lo que él representa, el reino de Israel. Y entonces se acerca David. Ahora David pudo haber, si cortó la orilla del manto de Saúl, pues tiene un cuchillo con él. Pero entonces no nada más pudo haber cortado la túnica, pudo haber ido atrás a espaldas. Saúl está en cuclillas, y pudo haber simplemente calladamente, él era un guerrero, él sabía cómo hacerlo, y de un solo golpe matarlo, y ya no tener que correr más, ya no tener que estar más en el desierto, ya no tener que cuidar su espalda, ya poder por fin regresar a su casa, a una vida cómoda, y no solamente a su casa, sino él sabe, al reino. Yo soy el próximo rey. Y él decide solamente cortar la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿por qué tan importante la orilla del manto? ¿Te acuerdas cuando Jesús va caminando y está toda la multitud al lado de él? Y esta niña de 12 años ha muerto, y su papá va y le dice, ¿sabes qué? Mi hija ha muerto. Y le dice, vamos a la casa. Y Jesús, cuidando cada detalle, un Dios completamente personal. Y mientras va caminando, una mujer que hacía 12 años que había sufrido la enfermedad, flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía, ha ido a todos sus médicos, y dice, lo único que me queda es eso. Y se da cuenta, no es lo único que me queda, es todo lo que necesito. Y va y que toca eso, el manto, la orilla del manto de Jesús, y en ese momento sale poder de Jesús, y esta mujer inmediatamente queda sanada. El manto representa la autoridad, el poder, la identidad, y David corta esto del manto. Ahora es muy importante, y si te acuerdas, en Primera de Samuel vimos que Samuel le dice a David que así como él arrancó la chaqueta de Samuel, el pedazo de tela, y lo rompió, así Jehová iba a arrancar de Saúl el reino. Esto es tremendo. Esto está en 1 Samuel 15, versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y fíjate, no es David por eso no lo mata, porque David sabe, quien le tiene que quitar el reinado a Saúl no soy yo, es Dios. El único que me puede dar el reinado es Dios. Esto lo sabe y lo tiene claro David. Y entonces 1 Samuel 15, 28 dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. Y le dice, mejor que tú. Eso era todo el rollo de Saúl, saber que había alguien mejor que él. Envidia, celos, contienda. Por eso, si encuentro a alguien mejor que yo, mejor lo mato para que no haya nadie mejor que yo. Tremendo. Y eso se da en las iglesias, se da en las empresas, se da en las familias. O sea, si hay alguien mejor que yo, no voy a dejar que crezca, no voy a dejar que nadie lo vea, no voy a dejar que se acerque, no le voy a dar oportunidad, porque yo quiero ser el mejor. Y ahí ves en tu corazón así, soy Saúl. Pero Saúl podía cambiar en un instante y no lo hizo. Saúl, fíjate, entonces corta la orilla del manto de Saúl. En lo que corta la orilla del manto de Saúl, ahora algunos preguntan, bueno, ¿y cómo David se acercó? O sea, si tú vas al baño y alguien se te acerca por atrás, te das cuenta. Pero no, cuando Saúl entra a la cueva, por supuesto se está quitando su manto y se queda con su túnica y descubre sus pies simplemente de su túnica. Entonces su manto queda en una orilla, y ahí es donde David se puede acercar, y entonces corta el manto. Saúl ni idea. Saúl sale de la cueva sin tener idea
que eso hizo. Pero entonces es algo muy visual, porque así como Saúl le dijo, voy a arrancar de ti el reino, así está haciendo David, arrancando. O sea, muy, muy, muy visual, y seguramente Saúl se acuerda de eso cuando se da cuenta de lo que David hace. Versículo 5. Después de eso se turbó el corazón de David. Ve qué muchacho tan noble. O sea, no dirías, no, o sea, a ver, ¿tú qué harías? La verdad, ¿tú qué harías? O sea, este cuate te ha perseguido, ha levantado falsos de ti, tú no le has hecho mal, o sea, está agarrando a los 3,000 más picudos de Israel para ir contra ti. Y te tiene así, tuviste que dejar todo, te dejó fuera, te desterraron, tuviste que dejar tu familia, tus papás están en la tierra de los enemigos, o sea, estás sin nada por un hombre. ¿Qué harías? Lo tienes ahí. Ahora, déjame decirte, ¿quieres saber yo qué haría? Híjoles, yo me lo he hecho. Pero, espérate, no te hagas tú también. O sea, no te hagas. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría? O sea, ¿qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios que es misericordioso? Y aquí lo que importa no es lo que hace David, porque lo que hace David es sobrenatural. Si tú y yo hacemos esto y tenemos un espíritu noble, no es por nosotros, es por nuestro Dios. Es porque así es Jesús, es porque así es nuestro Salvador. Y Jesús, Jesús es descendiente de David, y David lo que está haciendo sin saberlo, está apuntando a Jesús, está apuntando a nuestro Salvador. Y entonces se turba el corazón de David, dice, ni siquiera debí de haber cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué he hecho? O sea, allá afuera se van a dar cuenta, aquí adentro se van a dar cuenta, no debí de haber ni tocado eso, lo que representa su manto, su autoridad. Pero mira, versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, es el ungido de Jehová. Es el ungido de Dios hasta que Dios diga, hasta que Dios no lo quite de ese lugar, hasta que Dios no levante a otro ungido, a David. Pero aquí David es una prueba, porque David se pudo haber impacientado y haber dicho, no, pues ahorita, o sea, ya para qué esperamos, ya mejor que sea más rápido, ya, o sea, y no. Dios le está enseñando a David a ser paciente. David, no es a tus tiempos, es a mis tiempos. Y tienes que saber esto. En tu vida, las circunstancias que Dios pone enfrente de ti, tienes que aprender que no es a tus tiempos, no es como quisieras, no es como esperabas, es a los tiempos de Dios. Y sus tiempos son perfectos. Y mientras somos pacientes y esperamos, Él nos está enseñando y nos está probando y nos está poniendo en circunstancias a veces sumamente difíciles. Entonces fíjate, versículo 6, y entonces dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Ahora, esto del ungido de Jehová, hay muchas iglesias que lo han usado de, no puedes hablar mal del pastor, no podemos disciplinarnos, no podemos bajarlo del púlpito, haga lo que haga, es el ungido de Dios. Y yo digo, qué equivocado, o sea, eso no, totalmente fuera de contexto con lo que estamos viendo aquí. Y ojo, algunos pastores se justifican, cometen adulterio, caen. Es súper triste que pase eso. Y se justifican y dicen, bueno, es que ve la vida de Saúl y era el ungido de Dios, ve la vida de David. Y yo digo, sí, ojo, pero David y Saúl eran reyes, no pastores. Y no eran sacerdotes, no eran representantes de Dios en la tierra. Entonces, cuidado con eso cuando te digan, es que es el ungido de Jehová, cuidado con eso. O sea, ya así, con ciertas frases, ya detecto así, tu doctrina está media rara y tenemos que ajustarla. Entonces, nada más sigue estudiando tu Biblia, no te preocupes.
El ungido de Jehová que yo extendía mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces, ni yo lo voy a hacer ni mi gente. Porque él pudo haber dicho, bueno, yo no lo voy a hacer, me lavo las manos, y ahí ustedes decidan, ¿eh? Y no, este es un líder que su corazón es noble y quiere que los que estén al lado de él sean nobles. ¡Qué increíble! Así tiene que ser el rey de Israel, el Dios del pueblo de Dios. Versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras. Un líder tiene que de pronto reprimir a sus hombres con palabras porque les ama. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjate, todo esto está pasando y él ni cuenta de esto. Y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces Saúl está saliendo, está bajando las piedras, el terreno está muy inestable, a ver, pásenme mi espada, ya, y te imaginas así todo el mundo a la expectativa, de pronto ruido, ¿no? Pues es un ejército de 3,000 y poniendo sus ojos en Saúl. Y la gente, sus guardaespaldas, ¿todo bien, Señor? Todo, y él, todo bien, ya tranquilo, ya no hay retortijón. Pero sale de la cueva y sale David de la cueva y dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. David le estaba enseñando al ejército con el que venía Saúl cómo se debe tratar un rey. Y no solamente a este ejército, sino a sus hombres, a su ejército, porque él iba a ser el próximo rey. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen? Mira que David procura tu mal. ¿Por qué, Saúl, por qué estás atendiendo el consejo de todos que te dicen que yo estoy contra ti? Yo no estoy contra ti. Ahora, David, aquí es muy político, porque yo le hubiera dicho, Saúl, ¿por qué estás siguiendo tu propio corazón y nada más tú me quieres matar? Pero fíjate, lo está tratando con honra, con demasiada amabilidad. Está poniendo ascuas sobre su cabeza. Saúl, ¿por qué estás siguiendo tu consejo? ¿Por qué estás escuchando tu voz? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Fíjate, esta historia no se trataba de Saúl. Para Saúl, esta historia se trata de Saúl. Esta historia no se trata de David, esta historia se trata de Jehová. Cómo Él acomoda todas las cosas para enseñarle a todos en la historia quién es Dios. Tu historia no se trata de ti. La historia de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos no se trata de ellos. La historia de nuestras vidas se trata de Jesús. Se trata de Dios. Y entonces David le dice, tú has visto con tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Esto es Dios, esta es la historia de Dios. Y me dijeron que te matase, mis hombres me dijeron que te matase, pero te perdoné. Te perdoné, Saúl. Y entonces esta historia habla del perdón. Ahora pregunta, ¿tú lo hubieras perdonado o no? Yo ya te dije. Pero otra vez, ¿qué hace Jesús con nosotros? Pero te perdoné. Ahora piensa en esto, cuando tú perdonas a otra persona, te va a costar, algo te va a costar. Spurgeon dice que el perdón es la idea más hermosa y romántica hasta que no tienes que tú perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque algo te va a costar y vamos a ver qué le va a costar a David haber hecho esto, el perdón. Y a Jesús, para perdonarte, le costó su vida. Nada más piensa en eso. Porque dije, pero te perdoné. Porque dije,
no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. O sea, él ni cuenta de su manto. Entonces Saúl tiene que voltear y ver su manto y está roto. Nunca más va a poder usar ese manto. Está marcado, está roto, está deshonrado. Pero le dice, mira, como evidencia de todo esto que te estoy diciendo, porque el perdón no solamente tiene que ser de palabra, tiene que haber evidencia. ¿Cómo estás perdonando? O sea, no tiene que ser un sentimiento, tiene que ser un hecho. Entonces dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que hoy no hay en mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Entonces fíjate, yo no he pecado, pero Saúl, tú sí, y te perdono. Tremendo. Y fíjate, sigue leyendo. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. He decidido no ser impío. Acuérdate, piedad es amar a Dios, impiedad es no amar a Dios. Y David está diciendo, yo prefiero amar a Dios. Yo prefiero cumplir sus mandamientos, yo prefiero perdonarte. Y el perdón, entonces, la base del perdón no es la otra persona, no es tu bondad, es Dios mismo. Es entender quién es Dios y cómo Él ha extendido misericordia en ti, cómo Él te ha perdonado. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Le está diciendo, acuérdate, tú eres rey, Saúl, tú eres rey. ¿Qué estás haciendo perdiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo peleando batallas que no tienes que pelear? ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y me encanta así como dice, David está diciendo, soy un perro muerto. ¿Alguna vez has visto un perro muerto? Vas en la calle, atropellan y ahí ves el perro y dices, no inventes. O sea, David está diciendo, soy eso. Una pulga. Una pulga. Ahora, si ser un perro muerto y ser una pulga significa tener un corazón tan noble, así tan noble como el de David, yo quiero ser eso. Y cuando te das cuenta quién es Dios, te das cuenta de eso. Soy un perro muerto y soy una pulga, pero soy un perro muerto que Dios me dio vida. Y era yo enemigo de Dios, pero Él me perdonó. Romanos 5, 12 al 15. Él me perdonó y me amó y me justificó y me limpió y me eligió. Perro muerto, pulga. O sea, qué lindo cuando Dios te dice eso, ¿no? Talí, eres una pulga. Gracias, Señor. Eso quiero. Ubícame. Versículo. O sea, en ningún lugar estás viendo a David diciendo, yo soy el próximo rey. No, yo soy un perro muerto y una pulga. Así. Versículo 15. Jehová pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Acuérdate, Romanos 12, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. La justicia del hombre en Santiago no obra la justicia de Dios. Tienes que dejar lugar a Dios que obre. Versículo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Tú le crees? ¿Sabes? Ya hemos visto que Saúl hace este rollo. Y todos los ojos de todo el mundo están viendo a Saúl. Y él simplemente se suelta a llorar y mira. Por eso cuando alguien llora no dice nada. Vamos a ver sus acciones después. Y entonces alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, sí, tienes razón, pero el rey de Israel debería de ser un rey justo y no lo es. Que me has pagado con bien.
habiendo yo pagado con mal. Otra vez Romanos 12, eso Dios nos llama a hacer, versículo 18. Y tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? Porque ¿quién hallará a su enemigo? Pregunta, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? Dios. Por supuesto, aquí Saúl está diciendo, tú David, pero David sabe, yo soy un perro muerto, yo soy una pulga, es Dios en mí. Ese corazón noble lo está moldeando Dios en el desierto en David. Ese es el corazón de Dios en David. Entonces, cuando algo bueno encuentres en ti, acuérdate, es de Dios, en ti. Pulguita, Dios te ama, entonces síguele. ¿Quién hallará a su enemigo? Y la Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. No lo queríamos en nuestra vida, rebeldes, sin misericordia, sin piedad. O sea, le dimos la espalda y Él mandó a su Hijo a una cruz para que por medio de su muerte tengamos perdón. Entonces eso es el amor de Dios. Y entonces fíjate cómo le dice Saúl, Jehová te pague con bien por lo que has hecho este día conmigo. Y, o sea, la teología de Saúl según él es por obras, ¿no? Entonces Saúl, checa tu teología. O sea, David esto lo hace no para obtener un pago. Él ya tenía todo lo que necesitaba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, escrito por David. Versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa. ¿A dónde? Al palacio. O sea, llora y hace su drama y tú eres mejor que yo, pero no le dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ten la corona. No. Él va a seguir, o sea, él se aferra y quiere seguir siendo rey. Y por eso, ¿te acuerdas? Te dije, acuérdate, para David perdonar le va a costar algo. Y entonces Saúl se fue a su casa. ¿Y dónde se quedó David? En el desierto. Cuando perdonas tienes que pagar un precio. Pero Jesús ya lo pagó. Jesús quedó en la tumba, en esa cueva, 3 días por ti. Pero al tercer día, después de descender a los infiernos, a predicar, resucitó. Ese es nuestro Dios, Dios vivo. Tú y yo necesitamos un Dios como el Dios de David que cambie nuestro corazón. Un Dios vivo, un Dios personal, un Dios real. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Qué manera, qué historia. O sea, tantas oportunidades para Saúl de arrepentirse y nada más no se arrepiente. O sea, él hubiera dicho ahí en ese momento saliendo de la cueva, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que hasta aquí llegué. Ya no nada más el pedazo de mi manto, sino ten todo mi manto, póntelo. Y aquí está mi espada y aquí te entrego la corona. Y chicos, 3,000 hombres están a tu cargo. Ten misericordia de mí, tú eres el próximo rey. Y no lo hace. Pero David va a seguir aprendiendo y todavía no es tiempo, está aprendiendo y en el próximo capítulo va a seguir aprendiendo y vemos que Saúl después, en el capítulo 26, Saúl cuando ya le dijo, o sea, ya me perdonaste y te amo y eres mi hijo y lloró, otra vez quiere matar a David, no cambia.
La diferencia entre David y Saúl es que David sabía responder a Dios, Saúl no. Tenemos que aprender a responder a Dios. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él. Tenemos que aprender a amarlo, a reconocerlo. Déjame te leo Romanos 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, malagradecidos, desgraciados, sin gracia, sin buscar a Dios, no queríamos nada que ver con Él, ni con las iglesias, ni con los cristianos, y menos con un pastor, menos tener una Biblia, leer esto, porque siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede perdonar a un enemigo? Dios. Dios ya lo hizo. Y lo único que tú tienes que hacer, si tú sigues siendo enemigo de Dios y estás peleado con Él, tienes que saber que Él no está peleado contigo. Él ya puso sus intenciones en la cruz del Calvario. Él te ama y te quiere perdonar. Y lo único que tú tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname. Y tú recibir su perdón. Es una transacción. Y esto lo entiende perfecto David. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación, lo más preciado que hay. Y Saúl por eso le dice: Señor, en un salmo, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, si hoy te falta gozo, posiblemente es porque no eres salvo y necesitas a Jesús. O si no tienes gozo y eres salvo, tienes que decirle: Señor, regrésame el gozo de tu salvación, y hoy acordarte que un día eras enemigo de Dios y hoy has sido reconciliado con Dios por medio de Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos enseñas muchísimas cosas con este capítulo. Y nos maravillamos, Señor, con estas historias escritas y estas historias de hombres rotos, quebrados, o sea, muy humanos, que tienen un retortijón y tienen que ir corriendo al baño como nosotros, pero entonces está escrita como historias justo para lo que necesitamos y vivimos, Señor. Y entonces vemos que eres un Dios personal, un Dios que te importamos, y un Dios que si tenemos pendientes, Señor, quiere que los arreglemos y tratemos con ellos y no los dejemos. Y hoy recordamos, Señor, tu gran salvación y tu perdón que hay en Jesucristo, y nos gozamos. Y te damos gracias, Señor. Danos un corazón noble como el de David, danos un corazón noble como el de Jesús, y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, así como tú ya nos has perdonado. La base del perdón no es la otra persona, la base del perdón no es mi corazón, la base del perdón es el perdón tuyo, Padre. Y entonces muéstrame más y más tu perdón. Y gracias porque nos podemos acercar a ti y abiertamente y confiadamente confesar nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.